El capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses es como un bosquejo que contiene el programa de seguimiento de Pablo cuando él fue a predicar a la iglesia de Tesalónica y explica por qué la mayoría de sus convertidos permanecieron fieles al Señor y por qué sus iglesias crecieron tanto. Es interesante ver que esta palabra nos puede ayudar a nosotros para realizar la obra que el Señor nos envía a hacer. A la hora de predicar la palabra, o de abrir una obra, o de estar encargado de una obra, o nos ponen para supervisar una obra, o tengamos que restaurar alguna congregación, o tengamos que levantar una iglesia, este es un programa que a nosotros nos puede venir justo porque cumpliendo lo que dice esta palabra en el capítulo 2, la iglesia puede empezar a crecer, puede empezar a multiplicarse. Por lo tanto, acá tenemos justamente en este capítulo 2 como un manual que a nosotros nos puede ser muy interesante de poder indagar, investigar a la hora de hacer la obra del Señor. A veces uno lo cumple sin darse cuenta, a veces uno lo hace no pensando en esto, pero si uno hubiera tenido un detalle como este y habría mirado bien qué es lo que tiene que hacer conscientemente en la obra del Señor, se ahorraría mucho tiempo. Por lo tanto, yo te animo a que esta palabra la puedas revisar una y otra vez para que puedas tener crecimiento en lo que Dios te ha dado. Lo primero que dijimos es que el apóstol Pablo desarrolló su trabajo de manera intencionada, por eso trabajó como un mayordomo que estaba consciente de que tendría que dar cuenta de su trabajo. En segundo lugar, vimos que el apóstol Pablo desempeñó también su trabajo atendiendo a los nacidos espiritualmente con la misma ternura que una nodriza cuida a sus hijos. Pero además, en tercer lugar, él se ocupó como un padre muy considerado de sus propios hijos, y para eso vamos a leer el versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, que dice lo siguiente: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Note el ministerio paternal del apóstol Pablo sobre esta iglesia. El versículo 9, si vamos un poquito más arriba, dice la palabra: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Es decir, que el ministerio paternal de Pablo sobre la iglesia de Tesalónica tiene que ver con trabajar, y trabajar mucho. Además, predicó la palabra del Señor. Verso 10 dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Amén. Es decir, que Pablo, como padre, trabajó, predicó, se comportó bien, exhortó, y el verso 14 también nos dice que sufrió. Son cosas que un padre tiene que hacer a la hora de poder llevar adelante su hogar, y Pablo, como padre espiritual de la iglesia de Tesalónica, trabajó mucho, predicó, se comportó bien, exhortó, sufrió. Un padre debe velar por su familia y sacrificarse por el bienestar de los suyos. Los hijos son grandes imitadores, y es importante que la vida de los padres espirituales también sean ejemplares. Porque Pablo se portó bien y fue ejemplo, los tesalonicenses también imitaron el ejemplo de su padre espiritual, y la verdad es que salieron
buenos imitadores de lo que Pablo hizo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que trabajaba mucho, predicaba mucho, se comportaban bien, se exhortaban unos a otros e inclusive fueron ejemplo o imitadores en el sufrimiento, porque también la iglesia de Tesalónica sufrió mucho. Pablo podía haber reclamado sus derechos como apóstol y exigido que la iglesia lo pudiera sostener, pero en lugar de eso sacrificadamente trabajó con sus manos para ministrar en la iglesia. Los padres no imponen a sus niños cuando son pequeños el pago o el cuidado que ellos reciben, pero Pablo también se cuida de que eso no sea gravoso a los tesalonicenses, que no reciben una carga tan grande que no puedan soportar. 3 semanas de convertidos eran ellos. Por eso Pablo dice, yo no les puedo a ustedes ni reprochar nada, ni tampoco exigirles nada. Y él como padre espiritual hace lo que tiene que hacer. Pero también notemos el comportamiento de Pablo como padre. Él dice la palabra que se comportó bien, viviendo una vida santa, podríamos ir para Dios, una vida justa ante los hombres, ante la sociedad que lo estaba mirando y juzgando también, y una vida irreprochable, es decir, significa sin tacha. Eso también sirve de testimonio para sí mismo, como que están haciendo las cosas bien. Se comportan bien en 3 direcciones, hacia Dios, hacia los que lo están mirando constantemente, y a sí mismo guardan un testimonio diciendo, estamos haciendo las cosas bien, tenemos buena conciencia delante del Señor. Uno de los deberes de los padres es exhortar a sus hijos, educar a sus hijos. Y Pablo justamente esto es lo que hace en la iglesia de Tesalónica. Proveyó enseñanza individual y personal. No solamente predicó la palabra en una sinagoga, sino que en los días que no tenía la reunión en la sinagoga, que era el día sábado, él casa por casa, llevando la palabra, aconsejaba, predicaba, les enseñaba a cada uno de vosotros, dice la palabra, es decir, que se tomó tiempo para estar con cada uno de ellos. Así como el ministerio público de la iglesia es importante, también es muy importante el ministerio que podamos ejercer individualmente con cada hermano. Los líderes espirituales no dependen solamente de su ministerio público. Sus hijos espirituales también necesitan estímulo, necesitan consejo personal. Y el ministerio de Pablo era triple en este sentido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él usó tiempo para exhortar, para consolar y para encargar, según lo que dice este capítulo 2. Pablo exhortó, es decir, que tuvo tiempo para persuadirlos, para animarles, los consoló, que también tiene que ver con estimularlos a que puedan llevar adelante lo que Dios le había encargado, y después se tomó todo el tiempo para poner sobre ellos cargas, los impulsó hacia afuera, es decir, a poder ganar almas para Cristo. Pablo decía, bueno, todo lo que ustedes recibieron ahora tienen que salir a testificar a la gente. Les anuncié el Evangelio, que significa la muerte de Cristo, la resurrección y el poder del Evangelio. Bueno, todo esto que yo les enseñé, tienen que salir y ganar a la ciudad para Cristo. Pablo no solamente les enseñó la palabra, sino que también les animaba a partir de sus propias experiencias testificar del Señor. Por lo tanto, los fue formando como líderes, porque no sé cuánto tiempo Pablo pensó que iba a estar con ellos, pero fue un tiempo muy breve, muy corto. Pero todo lo que ellos recibieron de parte de Pablo lo pusieron por obra y se formaron líderes en esa iglesia. Primera de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense hacen la base de un manual de líderes, de formación. Como no existía lo que hoy nosotros tenemos los medios de tecnología, bueno, Pablo usó estas cartas que se leían en las iglesias, pero si usted lo ve a las cartas, lo que él escribió, es para formar líderes, para corregir lo deficiente, para estimular, para alentar, para ayudar al crecimiento espiritual. Y eso es lo que fue haciendo el apóstol Pablo.
hizo como un mentor. La función de mentor es ayudarle al discípulo a hacer lo que tiene que hacer, los deberes que tiene que hacer. El mentor lo que tiene de manera particular que no te hace las cosas, sino que te ayuda a hacer las cosas. Y era lo que la iglesia necesitaba, un mentor, alguien que no le haga las cosas, sino que les ayude a hacer las cosas como corresponde. Y ese papel fue el que cumplió Pablo en su figura de padre. El apóstol se regocija de cómo sus hijos espirituales recibieron la palabra de Dios y sabía que el Espíritu Santo obraría en sus vidas si ellos recibían la palabra y creían en ella como que si viniera de parte de Dios mismo. Capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Esto es fundamental, que aquel al cual le estamos predicando, al cual estamos discipulando, en el cual estamos invirtiendo tiempo, reciba lo que nosotros le estamos enseñando no como palabra humana, sino como una palabra que viene directamente de Dios para su vida. Si toma esto como palabra de Dios, los va a transformar, van a ser nuevas criaturas, van a tener fuerza para vencer la vida de pecado, van a comenzar a vivir una vida entregada a Dios, se van a desprender de todas aquellas cosas que los ataba y van a comenzar a ser útiles para el Señor. Esto fue lo que sucedió en Tesalónica. Cuando los creyentes oían a Pablo, era como que oían la palabra misma que salía de la boca de Dios para con ello y fueron siendo transformados mediante la palabra, mediante el Espíritu que obraba en ellos y mediante la oración. Pablo como padre hizo lo que muchas veces hacen los padres. Muchas veces el que tiene un papá, el papá lo habrá sentado en la mesa, le habrá dicho: mira, necesito decirte algo. Y el padre es como que cuando comienza a hablar es como que le quiere anticipar lo que le va a venir, prevé el futuro. Es una cualidad que tienen los padres, de prever o ver con anticipación lo que te puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que generalmente los hijos no quieren escuchar? Y se burlan como diciendo: sos un viejo anticuado, que estás desactualizado, que esto no me va a pasar jamás. Pero los padres muchas veces vemos lo que le pueden llegar a pasar a los hijos. Y lo sientan y le hablan. Que el hijo entienda o no, ya pasa por tema del hijo, pero por lo menos el padre quiere cumplir con esa función de poder decirle lo que les va a acontecer. Un buen papá hace eso. Te dice: mira, no te casé con fulana, no haga esto, no invierta en aquello, estudia lo otro, deja esta junta, porque te va a pasar esto y te va a suceder aquello y te va a suceder lo otro, y uno comienza a hablar y ve lo que los hijos no ven. Y Pablo pudo ver anticipadamente y advirtió a su familia espiritual, los tesalonicenses, respecto a lo que le iba a suceder en el futuro. ¿Qué les dijo? Ustedes van a ser perseguidos. Van a sufrir tribulación, van a padecer mucho. Porque si a Cristo le pasó lo que le pasó, los judíos lo persiguieron, llegaron a acusarlo falsamente, lo hicieron matar. Cuando la iglesia surgió en Pentecostés y comenzaron a predicar, también los judíos se levantaron y persiguieron a los primeros discípulos, los maltrataron y así, fueron haciendo una gran persecución. A ustedes les va a suceder lo mismo, porque a mí me sucedió también. Cuando comencé a predicar la palabra de Dios en Tesalónica, él empezó a ganar varias familias para Cristo y los judíos comenzaron a levantar persecución contra Pablo.
los judíos, los mismos que eran del pueblo de Dios, por celo a lo que estaba sucediendo, dijeron: a ustedes también le va a acontecer lo mismo. Como persiguieron a muchos cristianos, también ustedes van a ser perseguidos por los mismos enemigos. Si los cristianos se convierten en seguidores del Señor y se reúnen en iglesias, es de esperar que estas cosas les acontezcan. Leamos el verso 14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿De qué forma? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Amén. Entonces Pablo le dice: cuando estas cosas a ustedes les acontezcan, tienen que tener puesta la mirada un poquito más allá de lo que ven sus ojos. Quiero decirles algo: Jesús viene pronto. Y entonces siempre lo ponía bajo esa perspectiva. No miren lo que tienen por delante, no miren lo que le está sucediendo ahora. Claro que van a padecer, claro que van a ser perseguidos, van a tener tribulación, pero quiero que recuerden algo: que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es interesante que cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, siempre Satanás levanta a perseguidores para que uno trate de ser desalentado, se desanime y tire todo por la borda. Pero entonces, ¿por qué fue tan efectivo el trabajo de Pablo en Tesalónica? Porque desarrolló su trabajo de manera intencionada, como un mayordomo fiel que está consciente que tendrá que dar cuenta de su desempeño. Además, atendió a los nacidos espiritualmente con la misma ternura de una nodriza, se ocupó como un padre muy considerado de sus propios hijos y, por último, como un hermano afectuoso, echó de menos a los suyos. Vamos al verso 17 al 20, que dice lo siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo y en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. ¿Cómo les encantaba a Pablo llamar a la iglesia de Tesalónica de una forma muy particular? Él los llamaba hermanos. Hermanos. Usa una y otra vez esta palabra, hermanos. ¿Sabe cuántas veces usa la palabra hermanos en primera y segunda de Tesalónica sumadas? 21 veces los llama hermanos. Hermanos. Por supuesto aquí se incluye a las hermanas, ¿no? Hermanos y hermanas. Pablo tenía una familia. No sé cómo usted considera a la iglesia, pero qué interesante es que también en algún momento uno pueda considerarlo hermanos. Vio que hay una palabra del Señor que dice que si nosotros dejamos a padre, madre, hermanos, hermanas, posesiones, campo, tendremos en esta vida 100 veces más y aún tendremos vida eterna. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener más? Bueno, vamos a tener más madres, más padres, más hermanos, más bienes, todo lo que dejemos por causa de Cristo, vamos a tener mucho más en esta tierra. Y una de las cosas que a veces uno sufre por causa del trabajo en la obra del Señor es que deja la familia, deja casa, deja padre, deja madre, deja hermanos. Pero cuando uno deja hermanos, también Dios te da hermanos, hermanos espirituales. A lo mejor hasta cumplen una función o un rol mucho más de hermanos que los propios hermanos carnales que uno tiene. Porque acá lo que nos une es la fe.
nos une la esperanza, nos une que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Cristo y un solo bautismo, y tenemos el mismo Espíritu y creemos lo mismo y cantamos y adoramos al mismo Dios. Quizás perdiste tu familia por causa del Señor porque ellos no quieren que ni siquiera vayas o pises su hogar, o te rechazaron o te expulsaron de su casa. Bueno, acá hay una familia espiritual en la cual tenemos hermanos. Se veía a sí mismo como uno de ellos, como parte de la familia. El versículo 17 dice que, bueno, ahora estaban separados, ahora él le escribía desde Corinto, le escribía la carta, estamos separados por causa de la distancia, pero quizás por un corto tiempo. Pablo tenía la esperanza de volverle a ver a ellos. Como un hijo que se va lejos de casas, él era como que añoraba estar nuevamente con ellos disfrutando en familia. Pablo los quería, oraba por ellos y deseaba grandemente verlos, estar con ellos. ¿Usted ama a la familia del Señor? ¿Ora por ellos? ¿Los ama a sus hermanos? ¿Quiere estar con ellos continuamente? Después de todo, la prueba de nuestra vida espiritual no es lo que hacemos cuando estamos en la iglesia, es decir, en la familia, sino cómo nos conducimos cuando estamos lejos de la iglesia. Es como cuando uno se va de casa. Bueno, en casa quizás nos podamos portar como siempre nos portamos en casa. Pero ¿qué quiere papá y mamá? Que cuando te vayas lejos, te portes bien. Que honre a la familia. Que no haga cualquier cosa. Que se comporte como es digno de un hombre o una mujer. Comportándote bien, el nombre de la familia va a ser bien visto. Entonces, a veces a los chicos uno le dice, bueno, acá puedes hacer cualquier cosa, pero afuera no. Afuera respetá las autoridades, sometete a quien hay que someterse. Si te vas lejos y tenés que estar internado y estudiar, bueno, estudiá, cumplí el propósito con el cual uno te envía. Si tenés que ir a trabajar lejos, bueno, comportate como corresponde. Y era lo que Pablo decía, yo estoy lejos de la familia espiritual, yo estoy circunstancialmente en Corinto, pero me debo a ustedes, es decir, lo tomó como una familia. Me voy a comportar de tal modo que ustedes se sientan bien conmigo y cuando tengan noticia de mí, ustedes estén contentos, como yo también estoy contento cuando ustedes se portan bien. Pablo no era la clase de miembro de iglesias que a veces se toman vacaciones y que no quieren saber nada con la iglesia. Se toman vacaciones de la casa de Dios, no quieren asistir, no quieren congregarse. Pablo no, Pablo deseaba estar con ellos. Pablo ama lo que ama Dios. Y nosotros tenemos que amar lo que ama Dios. ¿Qué es lo que Dios ama? La iglesia. Si uno ama a Dios, ama a la iglesia. Porque Dios ama a la iglesia. Es su amada. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Qué bueno es contar con hermanos. Qué bueno es contar con hermanos mayores que nos transmiten a los nuevos algunas cosas muy interesantes. Cuando uno ve la riqueza que tiene la iglesia del Señor, cuando tiene hermanos que realmente cumplen con el rol de hermanos, uno se siente como que se ha enriquecido sin saberlo, sin darse cuenta. ¿Qué es lo que hace un hermano con sus hermanos más nuevos? Por ejemplo, en primer lugar, le cuenta la historia de la iglesia. Cuando estamos reunidos por alguna situación en casa de un hermano, o circunstancialmente cuando estamos comiendo juntos, o estamos pasando un momento, o quizás estemos en la iglesia charlando, una de las cosas que tiene como particularidad los hermanos antiguos, los hermanos mayores, es que ellos conocen la historia de nuestra congregación, cómo nació la iglesia. ¿Usted sabe cómo nació la iglesia? ¿Cómo nació nuestra congregación? Bueno, hay hermanos que sí saben. Aprovéchelo y saque la información. Haga suya esa información. Porque algún día usted va a tener que transmitir a otro. Qué triste es no saber la historia de la familia, ¿no?
Si te preguntan por tu abuelo, por tu abuela, por tu madre, por tu padre, por tus hermanos y no sabes nada. Y la gente dice, pero ¿a qué familia pertenece? No tiene identidad. Bueno, cuando uno tiene hermanos antiguos, llamémosle hermanos mayores, tiene que aprovecharlo. Y el hermano mayor tiene que aprovechar a transmitir su conocimiento. Y el nuevo tiene que tratar de exprimir el conocimiento y sacarle información. ¿Qué más hacen los hermanos mayores hacia los más nuevos? Le inculcan el amor por la familia de la fe. Le inculcan amor, es decir, le enseñan cómo se ama a la familia de la fe. Además, te inculcan el amor, la sujeción y la obediencia a los pastores y líderes. Algo que tienen los hermanos mayores que te dicen, bueno, trata de amar a tus pastores, sujetate a ellos, trata de obedecerles, porque eso es lo que Dios manda, eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen. Y como ellos lo hacen, tienen la facilidad y tienen ya en carne propia cómo poder transmitir eso. Entonces es bueno contar con los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque los hermanos mayores también aman el tema de los padres espirituales porque ya van asumiendo mucha responsabilidad dentro de la familia. Entonces te enseñan a amarlo. No solamente a los pastores, sino a los líderes, a aquellos que van ayudando también a los pastores, para que la carga sea compartida. Muchas veces los pastores delegan autoridad. Bueno, aquellos que trabajan a la par del pastor también tienen que ser amados, también tienen que ser honrados, también tienen que ser obedecidos en lo que ellos dicen que hay que hacer, porque obedeciendo a ellos también se obedece al pastor y al Señor. ¿Qué otra cosa hacen los hermanos grandes con los más nuevos? Te enseñan a amar y a cuidar y a mantener, por ejemplo, el templo. Te hablan del mantenimiento y el cuidado que hay que tener del templo. Cuando estaba escribiendo esto, me acordé de dos hermanas mayores, dos hermanas ya grandes, que me decían, pastor, por favor haga rápido el templo. Teníamos la carpa. Pero cuando teníamos la carpa teníamos algo muy especial, que fuimos a conseguir una especie de cemento que se tira, y para no tener barro dentro de la carpa cuando llovía, le echamos ese cemento, y ese cemento hacía que cuando terminamos la reunión o estábamos ministrando acá, la gente se iba con toda la ropa llena de polvo, lleno de cemento. Era un cemento también con cal, no sé qué función cumplía dentro de lo que es la albañilería, pero eso se echa, si se derrama, ¿no? Es como un desperdicio. Lo conseguimos, lo trajimos y lo desparramamos dentro de la carpa. Y estas dos hermanas me decían, pastor, haga rápido el templo, ponga el piso, porque jamás vamos a renegar como renegamos antes de limpiar nuestro templo, que lo perdimos por alguna cuestión legal. Teníamos un hermoso templo y ellos añoraban y recordaban que cuando tenían el templo renegaban para venir a limpiarlo. Se peleaban no para venir a limpiar, para no limpiar. Y ahora decían, si usted hace nuevamente el templo y pone el piso, nosotros vamos a hacer lo primero en venir a limpiar. Es lo que inculcan a veces los hermanos mayores hacia los menores, ¿no? Todavía estoy esperando a esas dos hermanas, porque ya casi estamos terminando de edificar el templo, ¿no? Pero qué triste tener un templo y no quererlo, ¿no? No amarlo, no querer limpiarlo, no querer mantenerlo, porque si uno tiene un edificio donde alaba y glorifica al Señor y donde rinde su culto a Dios, claro que necesita ser limpiado, mantenido y tenerlo en condiciones para que la iglesia pueda, en un ambiente ideal, alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿no? Pero
lo que muchas veces nosotros hacemos es no valorar lo que tenemos. ¿Y sabe cuándo valoramos recién lo que teníamos? Cuando lo perdemos. Cuando lo perdemos. Y hay veces que lo que tenemos lo podemos perder en 2 días. Y después añorar y pensar, ¿cómo no cuidé lo que tenía? Por eso los hermanos mayores lo que hacen es ayudarnos a asumir conciencia y responsabilidad aún con los bienes materiales que Dios dispone de darnos a nosotros. Amén. Otra cosa que hacen los hermanos mayores es hablarnos del compromiso con la gran comisión. Los hermanos más grandes saben lo que es evangelizar, extender la obra, caminar para predicar, para anunciar el evangelio del Señor, el sacrificio que hay que hacer para extender la obra del Señor, lo que hay que dejar muchas veces, las comodidades que hay que dejar, y le van inculcando a los hermanos más nuevos que eso es hacer la obra del Señor. Cómo se reparte tratado, folletos, cómo se evangeliza, la carga que uno tiene que recibir de parte del Señor y el amor que tiene que transmitir hacia esas personas que están perdidas. Como mencionamos antes, cada capítulo de esta epístola termina con una referencia de la venida del Señor. El capítulo 1 está relacionado a la segunda venida de Cristo con la salvación. Y aquí el capítulo 2, la venida de Cristo, está relacionado con el servicio. Con el servicio. ¿Por qué pudo Pablo ministrar fielmente y con amor a estos hermanos de Tesalónica? Porque los veía a la luz de la venida de Cristo. Esperaba el día glorioso cuando se regocijaría por ellos en la presencia del Señor. Pablo esperaba el día de que Cristo regresara para decir: toda esta iglesia, todo este grupo de creyentes fue el trabajo, el resultado de haber extendido el Evangelio a la ciudad de Tesalónica, y acá está, Señor, yo te los brindo en alabanza y gloria para exaltar tu nombre. Estas son las almas que pude ganar para ti. Este es el resultado de haber entregado mi vida en el servicio del Evangelio. Jesús, dice la Biblia en Hebreos, que sufrió por el gozo puesto delante de él. No le importó sufrir, porque quizás lo que tenía puesto delante de él era tu rostro, el mío, el de tu hermano, el que está al lado, el rostro de miles y miles de creyentes. Dijo: bueno, no me importa sufrir, con tal de que el resultado sea la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Este gozo es, sin lugar a dudas, el de presentar la iglesia a su Padre, lo que Pablo estaba tratando de decirle en esta carta. Por eso el mismo gozo de Pablo, él sufrió toda clase de sufrimiento para que un día el resultado pueda ser la iglesia del Señor. Nos regocijamos que lo que nos toque sufrir, lo que nos toque padecer, un día va a ser presentado el resultado delante del Señor. Quizás nos toque sufrir cosas que a veces ni siquiera consideremos, pero hay padecimientos que también vienen dentro de nuestra vida en el Señor. Padecimientos que vamos a tener que pasarla. Bueno, pero si el resultado de eso va a ser que mi vida crezca y que pueda ganar almas para Cristo y que pueda ser exaltado el nombre del Señor, bueno, lo voy a pasar con gozo, con tal de que todo esto pueda servir para el bien del Evangelio. Desarrolla tu servicio de amor entre los hermanos menores. ¿Cuánta falta hacen esos hermanos que nos afirman, nos apuntalan, nos edifican, nos animan? Quizás en algún momento nos tiran bien las orejas porque estamos yéndonos del camino. Qué bueno es contar con un hermano que te ama de verdad, que no te deja pasar una porque sabe que si te la deja pasar quizás te extravíe, te eches a perder o eches a perder tu ministerio.
Gloria a Dios por aquellos hermanos que se toman el trabajo de tirar bien las orejas a quien corresponde a tiempo, porque quizás salve a alguien de tropezar y de caer en pecado. Esos hermanos que nos instan a seguir a Jesús como sea. Hay hermanos que por ahí te van a agarrar y decir, te van a decir esto y lo vas a escuchar a menudo a veces. Seguí a Jesús aunque sea a la rastra, pero seguilo. No dejes el camino del Señor. Bueno, esa palabra de ánimo quizás en algún momento te den fuerzas para seguir a Jesús como sea. Necesitamos esos hermanos que siempre están presentes en cada acontecimiento de nuestras vidas, porque son familia. Quizás algo que le ocurre, se casa, pero no se casa para estar solo, quiere compartir con todos sus hermanos. Tiene un hijo, bueno, lo comparte con toda la familia de la fe. Se compró una casa y está contento, pero qué hermoso es poder compartirlo con un grupo que llaman hermanos. Tienen algún acontecimiento, algún agasajo, algo que no quieren compartirlo solo, sino con todos sus hermanos. Qué hermoso es tener la familia de la fe. Amén. Algún logro en la vida. Subiste en tu puesto de trabajo, conseguiste algo, te compraste un auto, obtuviste algún bien. ¿Con quién lo vas a compartir si no es con tus hermanos? Qué hermoso es tener hermanos. Qué lindo es tener hermanos con los cuales poder compartir la vida en Cristo Jesús. Son tu familia. Hermanos que queremos que nos acompañen durante todo nuestro peregrinar por este mundo. Hermanos que son un regalo de Dios para tu vida y que debes cuidarlos. Amén. Este es nuestro deber. No solamente compartir con ellos, sino cuidarlos, porque es tu familia. Son tu familia. Es lo que Cristo te dio para poder pasar un momento hermoso en esta vida. Hermanos que se transforman en amigos. Cuídalo. Cuídalo, no solamente pases tiempo gratos con ellos, sino que también cumplí tu ministerio de hermano mayor para con ellos. Te lo van a agradecer toda la vida. Entonces, ¿por qué fue tan efectivo el trabajo de Pablo en Tesalónica? Porque desarrolló su trabajo de 4 maneras intencionadas. Número 1, como un mayordomo fiel que sabe que tendrá que rendir cuenta de su desempeño. Además, en segundo lugar, porque atendió a los nacidos espiritualmente con la misma ternura de una nodriza. En tercer lugar, se ocupó como un padre muy considerado por sus propios hijos. Y por último, se desempeñó como un hermano afectuoso y echó de menos a los suyos cuando no lo tenía. Oramos al Señor.